Corría el año 1856. Los vientos de la esclavitud arrastraban al pueblo peruano. A mediados de julio yo cumpliría 6 años. Era el último hijo de 5 hermanos donde la pobreza era el plato que se servía sobre la mesa a diario. Mis padres, acostumbrados a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde en el campo, salían en la madrugada. Yo, que era el más pequeño, como no podían dejarme solo, me llevaban con ellos. Mientras ellos estaban ocupados con sus quehaceres, yo jugaba en los magueyes a la orilla de un riachuelo de agua turbia y a esa edad ya sentía la pena. Esa pena que luego se nos queda, a los pobres, para siempre en el pecho. Una mañana soleada, mientras jugaba distraído cerca de los magueyes, algo inesperado ocurrió. Estaba corriendo y saltando entre las plantas, cuando de repente sentí un dolor agudo en mi pierna. Al mirar rápidamente, vi que una serpiente me había mordido. El miedo se apoderó de mí y comencé a gritar, pero el veneno de su mordedura empezó a correr por mi cuerpo rápidamente. Mi pierna se hinchó y el dolor se intensificó, haciéndome caer al suelo. Desesperado, intenté levantarme, pero mis fuerzas se desvanecían cada vez más. Estaba temblando, sintiendo que todo mi alrededor se oscurecía. Mi respiración se hacía más difícil y mi cuerpo comenzaba a sentirse cada vez más frío. Sabía que el veneno estaba afectando mi cuerpo y que el tiempo se estaba agotando. Logré arrastrarme hasta donde mi familia y algunos vecinos estaban trabajando. Al verme, su rostro de preocupación se transformó en una mezcla de miedo y desesperación. Sabían lo que significaba una mordedura de serpiente en estos campos, y no había tiempo que perder. Rápidamente me llevaron a casa, donde mi madre, temblando, preparó un remedio con hierbas que había aprendido de su abuela. Mientras me aplicaba las hierbas sobre la herida, todos rezaban con fervor, pidiendo que me salvaran. Los minutos parecían horas. Mi cuerpo ya no respondía y sentía que estaba perdiendo la conciencia. El dolor y la oscuridad se apoderaban de mí, y cada vez era más difícil mantenerme consciente. Fue entonces cuando, como por milagro, apareció entre sueños la imagen de un niño de 10 años. En el estado en que me encontraba, la visión era tan vívida que sentí que no estaba soñando, sino viviendo algo más grande. Cuando lo vi entrar, noté que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba con una calma serena que contrastaba con el caos en mi cuerpo. En medio de mi agonía, cerré los ojos, buscando consuelo y fuerza. Y fue entonces, en mi total vulnerabilidad, cuando en un susurro, pedí con todo mi ser su ayuda. Sentí como si ese niño, con su mirada de ternura y paz, me estuviera mirando fijamente, transmitiéndome una sensación de calma profunda, como si todo el sufrimiento estuviera a punto de desaparecer. En ese momento, entendí que no estaba solo, que existía algo más, alguien superior, dispuesto a intervenir en el momento en que más lo necesitaba. A medida que las sombras comenzaban a despejarse, una sensación de calor y tranquilidad recorrió mi cuerpo. Mi respiración se hizo más profunda, y el dolor, aunque persistente, comenzó a menguar. No sabía si era la intervención divina o si mi propio cuerpo comenzaba a luchar contra el veneno, pero sentí que una fuerza mucho mayor que yo me estaba ayudando. Sabía que ese niño de 10 años me había dado la fuerza para seguir adelante. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, la hinchazón en mi pierna empezó a disminuir y la oscuridad que había invadido mi visión se despejaba lentamente. Al abrir los ojos, me encontré rodeado por el rostro preocupado de mi madre y los de mis vecinos, quienes, al verme recobrar el aliento, comenzaron a llorar de alivio. Todos parecían sorprendidos por mi mejoría, pues, aunque ya no tenían esperanzas, allí estaba yo, respirando y comenzando a recuperar la calma. Poco a poco, las fuerzas regresaron a mi cuerpo, y aunque aún sentía los efectos del veneno, algo dentro de mí me decía que algo más grande había intervenido. Mi cuerpo, agotado pero agradecido, comenzaba a responder. Los días siguientes fueron difíciles, pero con el amor y la ayuda de mis seres queridos, la sanación avanzó lentamente. El dolor no se fue de inmediato, pero cada día me sentía un poco más fuerte. Aquella mañana, cuando casi me cuesta la vida, se convirtió en un recuerdo imborrable que jamás olvidaría. No solo por el sufrimiento que pasé, sino por el milagro que viví
un milagro que nació de la fe inquebrantable en mi familia y de la esperanza que siempre nos da la devoción al Taita Niño, protector de nuestro pueblo. Ese día comprendí algo muy importante. A veces, las pruebas más duras nos acercan más a la fe, y en esos momentos de desesperación y oscuridad hay una luz que nos guía hacia la salvación. No solo era el milagro físico lo que había ocurrido, sino una transformación interna, una nueva comprensión de la fuerza que se encuentra en la fe y en el amor de los demás. Al final, supe que la vida, aunque frágil, siempre tiene una forma de sorprendernos cuando más lo necesitamos, y que la esperanza nunca debe abandonarnos. Desde entonces, mi madre dejó de trabajar en los campos para poder cuidarme en casa. Sin embargo, pronto fue llamada por el patrón de la hacienda para trabajar de sirvienta en la casa grande. Mi padre y mis hermanos mayores también fueron convocados para trabajar en los campos, así que, entre todos, decidieron dejarme al cuidado de Justina, una joven de unos 15 años que se quedaría conmigo en la pequeña casita donde vivíamos. Justina era amable, y mientras ella se ocupaba de los quehaceres de la casa, yo era feliz a su lado, siempre sintiéndome seguro bajo su cuidado. Sin embargo, una mañana Justina no apareció. Mi madre, preocupada, fue a su casa y descubrió que había enfermado de gravedad. No tuvo más remedio que llevarme con ella al trabajo. Aunque al principio me resistí un poco, sabía que no había otra opción. Antes de salir, mi madre me dio instrucciones claras. Cuando lleguemos a la casa grande, te vas a sentar quieto en un rincón y no vas a hacer ruidos ni movimientos en exceso, porque los patrones se enfadarían mucho si los molestamos. Aunque yo quería protestar y expresar mis deseos de explorar, obedecí. Después de todo, quería ayudar y no causarle más problemas a mi madre. Cuando llegamos a la casa grande, me senté cerca de la leña donde mi madre preparaba la comida. Aunque lo intentaba, mi inquietud infantil me pedía a gritos recorrer la casa, ver qué había por allí, descubrir el misterio de los animales que rondaban el lugar y jugar con ellos. Pero, como siempre, las órdenes de mi madre me contenían. Sentado en ese rincón, observaba con curiosidad a los demás, mientras me esforzaba por mantener la calma y seguir las instrucciones que me había dado. Sin embargo, a pesar de mi quietud exterior, mi mente no paraba de imaginar aventuras. Todo lo que me rodeaba, el movimiento de los animales, el bullicio de la casa, despertaba una curiosidad insaciable. Pero en esos momentos de calma forzada, aprendí una lección importante. Las reglas, aunque a veces restrictivas, son necesarias para que todo funcione en armonía. Y, aunque mi niño interior deseara correr y explorar, sabía que el amor y el cuidado de mi madre siempre me guiaban en cada paso, incluso cuando no entendía del todo por qué tenía que seguir esas reglas. Cierta mañana, vi a mi madre caminar con la ropa recién lavada, dirigiéndose al interior de la hacienda. Mientras la observaba, un griterío llamó mi atención. Intrigado, me asomé con cautela para ver qué sucedía. Lo que vi me dejó paralizado. El patrón, con furia desmedida, le propinaba una paliza a mi madre por mancharle la ropa. No podía comprender lo que veía, y sentí como una mezcla de impotencia y furia se apoderaba de mí. Quería gritar, correr hacia ella y defenderla, pero me quedé ahí, congelado, incapaz de moverme. No sabía si mis hermanos o los otros trabajadores sentirían lo mismo, pero en ese momento, en mí nacía un profundo sentimiento de justicia, una sensación de que algo no estaba bien y debía cambiar. Cuando el patrón dejó de golpearla y se alejó, mi madre, con el rostro lleno de lágrimas, se levantó lentamente. Yo, temeroso de que viniera detrás de ella, me oculté en la cocina, tratando de no hacer ruido. Estaba aterrorizado, no solo por lo que acababa de suceder, sino por no saber si la violencia acabaría o si se repetiría. Mi madre entró en la casa, sollozando, y con una tranquilidad forzada comenzó a preparar la comida. El dolor en su rostro era evidente, pero sus manos seguían trabajando, como si nada hubiera pasado. Aquella imagen quedó grabada en mi mente para siempre. Por la tarde, mi madre sirvió la comida y luego pasó el resto de la jornada realizando diversas tareas en la hacienda. Cuando terminó, nos marchamos a casa, llevando las obras como única cena familiar. Esa era la realidad de nuestro pago. El único reconocimiento por su esfuerzo era esa comida fría y escasa. Mi madre nunca se quejaba.
Pero yo sabía que dentro de ella debía haber un dolor profundo, un sacrificio que callaba para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Esa injusticia, esa humillación, no solo me llenaba de rabia, sino que también sembraba en mí un fuego que, en algún momento, buscaría justicia, aunque fuera a costa de mis propios temores. Observaba a mi familia en silencio. Parecían resignados a su suerte, aceptando todo con una calma que me resultaba incomprensible. Mientras ellos se conformaban con lo que la vida les daba, yo no podía resignarme. En mi pequeño corazón ardía una furia que no entendía del todo, pero que era lo suficientemente fuerte como para desear con toda mi alma justicia. Justicia por mi madre, por mis hermanos, por todos aquellos que, como nosotros, vivían sometidos bajo la mirada indiferente de los patrones. Pero, ¿a quién se la pediría? Ellos, los patrones, eran los dueños de todo, del pueblo, de las tierras, incluso de nuestras vidas. Nosotros simplemente éramos unos pobres muertos de hambre, como nos llamaba el patrón. Nos trataban con desprecio, dándonos las sobras de su comida, como si fuera un acto de caridad que debíamos agradecer. Desde esa edad, mi mente de niño comenzó a idear mil formas de venganza. Imaginaba una y otra vez maneras de hacer que los patrones pagaran por su crueldad, por la humillación a la que nos sometían. Con cada pensamiento de justicia, mi corazón se llenaba de furia y deseo de hacer algo para cambiar nuestra situación. Pero, al final, la realidad siempre se encargaba de contradecir todos mis planes. En mi mente, la venganza era algo grandioso, lleno de justicia. Pero cada vez que intentaba poner en práctica alguna idea, me encontraba con la dureza de la vida que me rodeaba. La falta de recursos, el miedo, la impotencia de ser solo un niño sin voz ni poder. Mis planes siempre terminaban frustrados, y la frustración me hacía sentir aún más pequeño, aún más invisible en un mundo donde los que tenían el poder decidían todo. Pero en mi interior, una llama seguía ardiendo, alimentada por el deseo de justicia, y aunque no sabía cómo lograrla, sabía que algún día encontraría una forma de hacerle frente a esa injusticia. La lucha no era solo contra los patrones, sino contra el sistema que nos mantenía en la oscuridad, sin esperanza. Y aunque mis sueños de venganza eran solo ilusiones de niño, dentro de mí comenzaban a hacer algo más fuerte, una determinación, aunque a veces callada, que algún día encontraría su camino. El gamonal, un día de tantos, mientras mi madre trabajaba y yo permanecía oculto en la cocina, intentando no llamar la atención, entró un niño de mi misma edad. Tenía la piel blanca como la leche y el pelo castaño, casi rubio, que resplandecía con la luz que se filtraba por la ventana. En ese instante, sentí que quería desaparecer. Me imaginé que me acusaría con su padre, que diría que yo no debía estar allí, que mi madre me había llevado sin permiso. Su presencia me llenaba de temor, y creí que su mirada despectiva sería la última que vería antes de que la ira de su familia cayera sobre nosotros. Pero, para mi sorpresa, el niño no hizo lo que yo esperaba. En lugar de señalarme, se acercó y me miró con curiosidad. Con una sonrisa tímida, preguntó mi nombre. Simón, respondí, un tanto temeroso, con la voz baja. Yo soy Francisco, pero me llaman Paco, dijo él, con una sonrisa amigable. Luego, sin dudar, me invitó a jugar con las canicas que llevaba en la mano, unas bolitas coloridas que brillaban con el reflejo del sol. Era un gesto tan simple, pero que en ese momento me pareció un verdadero regalo. A pesar de que mi posición como parte de la servidumbre le prohibiría hacer amigos con alguien como yo, Paco no parecía importarle. Al contrario, con una mirada llena de complicidad, me llevó a conocer su lugar secreto en el jardín, donde jugábamos juntos en un rincón apartado. Las canicas rodaban por el suelo, y el sonido de las bolitas chocando entre sí me llenaba de una extraña calma. Eran suaves al tacto, lisas, como la promesa de un mundo diferente, un mundo en el que la diferencia de clases no existiera. Durante ese rato, fuimos simplemente niños, compartiendo risas y juegos, sin preocuparnos por las barreras invisibles que nos separaban. En aquel espacio apartado del mundo, Paco y yo nos convertimos en iguales, sin distinciones ni prejuicios, en un pequeño refugio donde solo importaba el momento, las canicas y la amistad recién nacida. Sin saberlo,
Aquel encuentro transformó algo dentro de mí, pues, aunque la realidad de la vida en la hacienda seguía intacta, esa tarde, por un momento, el mundo parecía un lugar más justo. Con el tiempo, jugar con él se convirtió en una costumbre. Después de la comida, Paco me buscaba en mi rincón, donde permanecía oculto, como si estuviera cumpliendo mi penitencia por ser pobre y de piel trigueña. Al principio, era un sentimiento extraño, una mezcla de culpa por disfrutar de esos momentos y felicidad por tener un amigo con quien compartir risas y juegos. Pero pronto, todo lo demás se desvaneció. En cuanto nos encontrábamos, nos ocultábamos en el jardín, en los rincones apartados de la casa grande, donde nadie podía vernos. En esos momentos, éramos solo dos niños, libres de las cargas de la vida adulta. A menudo, me sentaba en el suelo y con un poco de maguey empezaba a fabricar carritos. Paco y yo los empujábamos por el campo, tirando de ellos con cuerdas improvisadas, corriendo tras ellos entre las plantas y los arbustos. Nos reíamos sin parar, disfrutando de la libertad que esos simples juegos nos ofrecían. No necesitábamos más que unos pocos materiales y nuestra imaginación para crear un mundo donde todo parecía posible. Esos momentos de diversión, tan simples pero tan puros, se convirtieron en mi refugio, el lugar donde olvidaba las diferencias, donde no era el hijo de los sirvientes, sino un niño que jugaba y reía como cualquier otro. Yo estaba feliz. Cada día, mientras caminaba con mi madre hacia su trabajo, sentía una anticipación silenciosa, la esperanza de pasar un día divertido con mi amigo secreto. No me importaba que él fuera distinto a mí, que su familia viviera en la casa grande y la mía en la casita pequeña. Lo único que importaba era que, por unas horas, éramos simplemente niños jugando, compartiendo un mundo que solo nosotros entendíamos. Ese pequeño espacio que habíamos creado para nosotros dos era mi mayor alegría y me daba fuerzas para afrontar todo lo demás. Aunque la realidad seguía siendo dura, cada día con Paco era un respiro, un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, la amistad y la diversión podían surgir. El tiempo fue pasando, y ya habíamos cumplido 8 años. Mi vida seguía siendo monótona, marcada por la rutina diaria y las diferencias que separaban a mi familia de la de Paco. Pero, como siempre, había algo en esos pequeños momentos que me mantenían con esperanza. Un día, mientras jugábamos, Francisco tomó un palito y comenzó a escribir unas letras en la tierra. Para mí, al principio, eran solo líneas sin sentido, simples marcas en el suelo. Sin embargo, cuando le pregunté qué significaban, él me dijo con orgullo que había aprendido a leer y escribir. Esa revelación me dejó perplejo y al mismo tiempo me llenó de una intensa curiosidad. ¿Leer y escribir? Aquello parecía un mundo completamente nuevo, una habilidad que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando le pedí que me enseñara, con la esperanza de poder aprender junto a él, para poder leer los mismos libros y entender lo que veía escrito por todas partes. Paco, sin dudarlo, aceptó, y en ese momento algo cambió en mí. Mi mente, que antes se había llenado de planes infantiles de rebelión y justicia, empezó a llenarse de nuevas ideas y sueños. Al día siguiente, Paco trajo un libro y me señaló las palabras, enseñándome a identificar cada letra, cada sonido. Aprendí rápidamente, como si algo dentro de mí despertara. Pronto, también me enseñó a sumar y restar, pero lo que más me emocionaba era leer. Las palabras, que antes me parecían simples dibujos, comenzaron a tener sentido. Podía entender lo que estaba escrito en las páginas de los libros, algo que antes parecía fuera de mi alcance. Me sentía orgulloso de lo que estaba aprendiendo. Por las tardes, al regresar a casa, me sentaba en el suelo, con un palito en la mano, y practicaba escribiendo en la tierra lo que Paco me había enseñado. Mis hermanos, sorprendidos al verme tan concentrado, me preguntaron qué estaba haciendo. Cuando les conté con entusiasmo lo que estaba aprendiendo, sus ojos se iluminaron de curiosidad. Al principio, ellos también se animaron a intentar aprender a leer y escribir. En poco tiempo, nuestra pequeña casita se llenó de risas y de nuevas palabras, como si ese conocimiento hubiera encendido una chispa de esperanza en todos nosotros. Yo estaba emocionado de compartir lo que había aprendido,
y la idea de poder leer juntos me llenaba de alegría. Mientras tanto, Paco y yo seguíamos cada lección que él aprendía de sus maestros. La vida ya no era solo sobre trabajar y sobrevivir. En el tiempo que pasábamos juntos, el aprendizaje y la diversión se convirtieron en una nueva forma de escapar, de soñar con un futuro diferente. Mis viejos planes, aquellos sueños de pequeño guerrillero que alguna vez habían llenado mi corazón de rabia, comenzaron a desvanecerse. Sin darme cuenta, lo que me cautivaba ahora era el entretenimiento y el conocimiento que Paco me brindaba generosamente. Él me enseñaba más que letras y números. Me enseñaba a ver el mundo de una manera diferente, una forma que nunca antes había imaginado. Cada día que pasaba, el niño que había soñado con la venganza y la justicia iba quedando atrás, reemplazado por un niño que ahora soñaba con aprender más, con leer más y con descubrir todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Riña entre amigos. Habíamos cumplido 13 años y nuestra amistad seguía siendo fuerte. Aunque como todo vínculo entre niños que se convierten en adolescentes, a veces nos veíamos atrapados por la tensión de nuestras emociones. Un día, una simple discusión entre nosotros, algo tan común en esa etapa, se fue calentando hasta convertirse en una riña. Los nervios y la rabia hicieron que la situación escalara de una forma que nunca imaginé. Sin pensarlo, lo empujé y terminé tumbándolo al suelo. En un arrebato de furia, comencé a golpear su rostro, mis manos movidas por algo más grande que yo mismo. En ese instante, solo veía rojos y negros y no podía detenerme. De repente, escuché unos pasos y, al levantar la vista, vi a su padre. Cuando me vio, sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenos de furia y desprecio. No me dio tiempo para reaccionar. En un arranque de ira, me golpeó sin misericordia hasta que se cansó. Sentí su furia como una tormenta y me vi reducido a un niño pequeño, indefenso, ante la violencia de un adulto. Pero lo peor no fue lo que me hizo a mí. Lo peor fue lo que sucedió después. Al ver que su padre me había dejado tendida en el suelo, mi madre, aterrada, intentó intervenir. Pero él, sin importarle lo más mínimo, se dirigió a ella con una mirada cargada de desprecio. La abofeteó, acusándola de no enseñarme mi lugar, de no haberme corregido antes. Sus palabras eran un veneno que no solo me hería a mí, sino también a ella, a mi madre, que nunca había hecho nada más que cuidarme y darme amor. Finalmente, nos echó de su casa, como si fuéramos simples animales indeseables. «Fuera de aquí, no quiero verlos más», fueron sus últimas palabras antes de cerrar la puerta detrás de nosotros. Salimos de aquel lugar con el corazón destrozado, sin saber cómo nuestro vínculo de amistad se había transformado en algo tan doloroso. Aquella tarde marcó un antes y un después. De repente, todo lo que habíamos compartido, todas las risas y juegos, parecían pertenecer a un pasado lejano, y el futuro se veía incierto. Nos despedimos de la casa de Paco para siempre, como si un capítulo de nuestras vidas se hubiera cerrado de golpe. Mi madre, herida y avergonzada, no decía una palabra mientras caminábamos lejos de la casa grande. Yo, en mi corazón, sentía una mezcla de dolor y rabia. Había perdido a mi amigo y, de alguna manera, también había perdido la esperanza de que la vida pudiera ser justa. Desde ese día, mi madre volvió a trabajar en el campo junto a mi padre, mientras que a mí me pusieron a pastorear el ganado de otros patrones. Cada mañana me levantaba temprano, antes de que el sol asomara, y subía a los cerros, donde el viento frío soplaba con fuerza. Me apretaba el chullo y el poncho, intentando protegerme del frío que parecía calar hasta los huesos. Pero era inútil. El viento era tan fuerte que nada podía impedir que la fría brisa se filtrara por cada rincón de mi cuerpo, y solo me quedaba soportarlo, mientras la piel se me cuarteaba por el viento y el roce con las duras rocas de las montañas. A pesar de todo, encontraba una cierta calma en ese trabajo solitario. Desde lo alto de las colinas, vigilaba el movimiento de los animales, asegurándome de que no se acercaran a los peligros de los barrancos o de los predadores. Era un trabajo que no requería palabras, solo paciencia y observación. Había algo en la quietud del campo que me hacía sentir como si el mundo entero estuviera muy lejos, como si yo estuviera desconectado de todo el dolor que había vivido. En los días soleados,
Cuando el sol iluminaba las montañas y las sombras se estiraban largas sobre el pasto, encontraba un pequeño refugio en la calma. Me recostaba en el suave pasto, mirando el cielo, dejando que mis pensamientos se disiparan junto a las nubes que flotaban lentamente sobre mí. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse, y me perdía la belleza simple de la naturaleza. No pensaba en lo que había perdido, ni en el rencor que aún albergaba en mi corazón. Solo me dejaba llevar por la serenidad del paisaje, por la quietud de esos momentos. Aunque mi vida seguía siendo difícil y el trabajo pesado, esos pequeños instantes de paz me daban fuerzas para continuar. Sin darme cuenta, había comenzado a encontrar consuelo en la soledad, y en la vastedad de los cerros y el cielo, aprendí a respirar de nuevo. Una tarde, mientras observaba el paisaje, el silencio que reinaba en el campo fue interrumpido por el sonido de un galope. Miré hacia el horizonte y vi a lo lejos la figura de un jinete acercándose rápidamente. Al principio, pensé que era un desconocido, alguien que pasaba por allí. Pero cuando estuvo más cerca, me quedé paralizado al descubrir, con asombro, que era Paco, mi amigo de la infancia. Se bajó del caballo con una actitud pensativa y se acercó lentamente, como si cada paso le costara. Había algo en su caminar, una mezcla de arrepentimiento y duda, que me hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Cuando nuestros ojos se encontraron, vaciló por un instante, como si no supiera cómo empezar. «Simón, lo siento mucho», dijo, su voz temblorosa, intentando contener el llanto que parecía querer salir. Las palabras de Paco me dejaron sin aliento. Estaba tan sorprendido que no pude articular respuesta. Lo miré en silencio, sin poder creer que mi amigo, el mismo con quien había jugado y compartido tantos momentos, estuviera allí, frente a mí, con el rostro marcado por la culpa de lo que había pasado. El tiempo pareció detenerse por un momento. Fue mi culpa que termináramos peleando. No debí darte el primer golpe, admitió, acercándose más a mí. Había algo en su mirada que me hizo sentir que realmente lo lamentaba, que sentía el peso de aquel día sobre sus hombros. «Simón, eres mi único amigo y sin ti me siento solo. Te extraño», dijo finalmente, con la cabeza baja, como si sus propias palabras lo derrotaran. El dolor que habíamos vivido, las heridas que nos habíamos causado, parecían desvanecerse en ese momento. Nuestros jóvenes corazones no guardaban rencor. Al contrario, lo que sentía en ese instante era una profunda comprensión de su arrepentimiento y una gratitud por la sinceridad de sus palabras. Desde aquel día, volvimos a ser amigos. Aunque las circunstancias ya no nos permitían vernos con la misma frecuencia, cada vez que podía, venía al campo y juntos pasábamos la tarde como cuando éramos niños. Corríamos tras los animales, atrapábamos insectos, cazábamos ranas en la acequia y repasábamos las lecciones que le enseñaban en el colegio. Cada uno compartía sus vivencias, sus nuevas ideas, y así, entre risas y recuerdos, la amistad se renovaba. Ya no éramos los mismos de antes, pero esa conexión, esa esencia de camaradería que nunca se rompió, seguía viva y nos recordaba que la verdadera amistad puede superar cualquier barrera. Pero no todo sería maravilloso, y algo muy grave estaba por ocurrir. Aunque mi amistad con Paco había vuelto a florecer, las sombras de la desconfianza nunca se disiparon completamente. Su padre, que había empezado a sospechar de nuestros encuentros, no tardó en enviar a alguien para vigilarnos. La idea de que su hijo pasara tiempo con un niño de la servidumbre le resultaba inaceptable y no iba a permitirlo sin hacer nada al respecto. Una tarde, mientras Paco y yo jugábamos como siempre, riendo y disfrutando de la libertad que nos brindaba la naturaleza, fuimos descubiertos. Al principio, no nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados. El sonido de nuestras risas probablemente les pareció demasiado inocente para lo que estaban planeando. Pero pronto, el silencio se hizo pesado. Al poco rato, aparecieron ante nosotros, y mi corazón se hundió al ver la expresión furiosa de su padre, que había llegado al lugar acompañado de algunos de sus empleados. El patrón, aprovechando su posición y el poder que tenía sobre todos nosotros, no dudó en actuar rápidamente. Sin pensarlo dos veces, ordenó que me azotaran nuevamente. El dolor físico no fue lo peor, sino el peso de la humillación
El ver cómo todo lo que había sido bonito en mi vida, lo que había creído que era una amistad verdadera, se desmoronaba ante mis ojos. El azote, una vez más, marcó mi cuerpo, pero esta vez sentí que la rabia también se acumulaba dentro de mí, pues sabía que esa injusticia no sería la última. Y como si fuera poco, el castigo no terminó ahí. Sin escuchar ni una palabra de nuestra defensa, comenzó a esparcir el rumor de que le habíamos robado. No importaba que no hubiera pruebas, ni que la acusación fuera absurda. Para él, nuestra amistad era una amenaza y necesitaba una excusa para alejar a Paco de mí de una vez por todas. La verdad no importaba. Solo quería asegurarse de que su hijo dejara de lado lo que consideraba una amistad indignante. Nos echó del pueblo, a mí y a mi familia, sin importarle las consecuencias, sin importarle lo que eso significaba para nosotros.